Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a empezar con el tema de algunas familias de matrices. Ya me adelanté un poquito, ya escribí el título. Evidentemente vamos a empezar, digamos, con nuestro primer ejemplo de un tipo de matriz que vamos a utilizar, que es la matriz identidad. En este tema de algunas familias de matrices vamos a estar viendo distintos tipos de matrices. El primero es la identidad, después vamos a ver las homotecias, después vamos a ver las rotaciones y después vamos a ver las reflexiones. Vamos a ver esos 4 tipos de familias de matrices. También debemos aclarar que en este tema, digámoslo así, estamos dentro del tema de las funciones lineales. Es decir, cuando estamos trabajando en este tema, damos por hecho que las funciones con las que estamos trabajando tienen que ser funciones lineales, porque si no, no podríamos hacer lo que vamos a hacer. Especialmente lo que nos interesa es aprender a cómo obtener la matriz asociada a las funciones que vamos a considerar. Insisto, lo que fundamentalmente nos interesa es saber encontrar y saber reconocer a la matriz asociada a la función en cuestión. Entonces, si empezamos con esta función que es la función identidad, no nos cuesta trabajo porque sabemos, digamos, que sea f una función que va de Rn en Rn, es evidente que si estamos hablando de la función identidad, entonces f de x es igual a x para toda x que está en Rn, es decir, la función identidad. Ahora, ya que tenemos esta función identidad, lo primero que hay que hacer es verificar que efectivamente la función identidad es una función lineal, porque si no fuera función lineal no podríamos avanzar. Para verificar que una función sea lineal, el teorema que nos va a estar ayudando mucho es este teorema. El teorema dice que una función que va de R en Rn es lineal si y solo si se puede escribir de esta manera. Es decir, si una función f de x se puede escribir como x1 multiplicado por f de e1, donde e1 es el primer vector de la base canónica, más así hasta xn multiplicado por f de en, entonces vamos a decir que la función es lineal. Insisto, esta parte ya la hemos visto, nada más estoy recordando el teorema. Para que una función sea lineal, para que yo pueda saber si una función es lineal, tiene que cumplir esta parte, y entonces esta parte es la que vamos a estar utilizando. Entonces yo lo que pondría aquí es veamos que f de x igual a x es lineal. Insisto, a lo mejor esta parte puede estar de más verificar que la función es lineal, porque uno podría decir, asumamos que es lineal y sigamos adelante, pero creo que es buen ejercicio hacer las cosas detalladamente. Es decir, creo que es buen ejercicio ver que las funciones con las que estamos trabajando efectivamente son lineales y efectivamente entonces puedes aplicar los resultados que quieres aplicar. En nuestro caso es muy fácil probar que la función de identidad es lineal. ¿Por qué? Porque si yo considero a f de x igual a f de x1 así hasta xn, y como es la función identidad, pues f de este vector pues simplemente es el vector, es decir, desde x1 hasta xn. Y yo diría, evidentemente la función identidad se puede ver de esta manera. ¿Por qué? Porque es evidente que si yo hago es evidente que yo puedo decir, esta f es igual a x1 multiplicado por f de e1 más xn multiplicado por f de en. ¿Por qué? Porque en nuestro caso sabemos que f de ei pues es igual a ei, porque es la función identidad. Es decir, por ejemplo, aquí me quedaría x1, f de e1 es e1 y el vector e1 es el vector 1 y puros ceros
Después, más xn, f de en es el vector en y el vector en a su vez pues es el vector ceros y al final un 1. Aquí es evidente que aquí me quedaría x1, puros ceros después, más, aquí me quedaría 0 xn. Lo que estoy haciendo creo que está de más, simplemente lo estoy escribiendo para que no quede duda y pues aquí es evidente que aquí me va a quedar x1 hasta xn. Es decir, al poder escribir a la función identidad de esta manera y aplicando este teorema, yo sé que entonces la función identidad es lineal. Ahora, ya que acabo de demostrar que la función identidad es lineal, entonces sabemos cómo encontrar su correspondiente matriz asociada. Es decir, sea, le voy a llamar IN, la matriz asociada a f de x igual a x para toda x que está en Rn. Entonces, si esta es la matriz asociada a la función identidad, sabemos que lo que se tiene que cumplir es que f de x sea igual a in multiplicado por el vector x para toda x que está en Rn. Sabemos que si esto ocurre, decimos que esta es la matriz asociada a esta función, porque da lo mismo a un vector aplicarle la función que un vector multiplicarlo por la correspondiente matriz asociada. Sabemos que si la función es lineal, si yo quiero construir su matriz asociada, lo que tengo que hacer es hacer lo siguiente. En este caso, como estamos yendo de Rn en Rn, la matriz que quiero construir debe de tener n columnas. Sabemos que nuestra primer columna debe de ser un vector columna, así nuestra última columna, que es la columna enésima, también tiene que ser un vector columna. Y además también sabemos que U1 es igual a f de E1, UN es igual a f de En. Eso ya lo sabemos. Entonces la matriz que yo estoy buscando es de la forma f de E1 desplegado como vector columna, coma, así hasta f de En. Pero como estamos hablando de la matriz identidad, es obvio que entonces f de E1 es el vector 1 y puros ceros abajo, y entonces la matriz me va a quedar 1 y puros ceros abajo. El segundo vector, por ejemplo, f de E2, me quedaría 0, 1 y después puros ceros. Y el último vector columna, que es f de En, es 0, puros ceros y un 1 abajo. Es decir, la matriz identidad es obvio qué matriz es la que nos tenía que quedar. Simplemente lo que estoy haciendo es hacer con mucha calma o explicar con mucha calma y mucho detalle cuál es el procedimiento que tenemos que hacer para poder obtener la matriz asociada a una función. ¿Y por qué lo hago con mucho detalle? Porque en los demás ejemplos cada vez va a ser un poquito más difícil encontrar la respectiva matriz asociada. Entonces, si desde ahorita vamos practicando cuál es el procedimiento, ya en los demás casos va a ser más natural lo que tenemos que ir trabajando. Entonces, la matriz identidad es obvio que es esta. Todo mundo conoce la matriz identidad. Y también notemos que la matriz identidad es el neutro multiplicativo. Es decir, sea A una matriz de n por n, sea A una matriz de n por n. Entonces yo puedo ver que si yo multiplico a esta matriz A por la matriz identidad, creo que no hace falta hacer las operaciones. Esto me va a dar una matriz A por la matriz identidad, me vuelve a quedar la propia matriz A, y al revés también. Si yo multiplico la matriz identidad por la matriz A,
me vuelve a quedar la matriz A. En ese sentido es muy fácil darse cuenta que no solamente podemos obtener la matriz asociada a la función identidad, sino que la matriz identidad cumple lo que intuitivamente debe de cumplir, es decir, que es el neutro multiplicativo para las matrices de n por n. Enseguida lo que vamos a hacer es continuar con el siguiente ejemplo, que sería el obtener la matriz asociada para una homotecia.